Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Gracias por participar. Es un nuevo encuentro dentro de nuestro ciclo de sesiones Knowing for Growing, en esta ocasión de la mano de nuestros socios de Binaura Montlex. La jornada de hoy tiene un elevado grado de especialización. Hablaremos en profundidad de la ISO 27001 y sus casos prácticos de implantación en el sector turístico. La ISO 27001, como muchos ya conoceréis, es una norma internacional para la gestión de la seguridad de la información. En la mesa redonda que empezará a continuación nos lo explicará en detalle Xavier Ferrat-Jans, es el responsable de nuevas tecnologías en Binaura Montlex, y le acompañarán, por un lado, Juan José Pontalba, director técnico de la certificadora SGS, que hablará de todo lo que implica el proceso de certificación. Y por otro lado, tenemos a Jonathan Casacuberta, el Global Distribution Director en Jumbo Tours, y Jaume Montserrat, consejero delegado y cofundador de Dingus, además de presidente de Turistec, que ambos contarán su experiencia tras haber implantado esta norma en sus respectivas empresas. Desde Turistec queremos hacer referencia también a los grandes proyectos que ya se están poniendo en marcha en el sector turístico para implantar esta ISO, en los que participan socios del clúster y que también están avalados por las patronales hoteleras, que ven la necesidad real de implantar esta certificación. Por último, os recuerdo que tenéis la opción de plantear preguntas a través del chat de aquí de Teams y al acabar la charla les daremos respuesta. Y también, como siempre, os enviaremos por correo electrónico la grabación de esta jornada y los datos de contacto de todos los ponentes. Sin más, damos comienzo a la sesión. Le cedo la palabra a Xavier cuando quieras. Muchas gracias, Mercé. Y muchísimas gracias a Turistec por hacer posible esta mesa redonda. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de que comiencen las intervenciones de los ponentes. Y, bueno, yo creo que si hoy en día nos preguntamos cuál es el activo más valioso de una empresa o de una organización, pues la respuesta más común sería la información, ¿verdad? Y es que en plena era de la digitalización, dicha información es cada vez más volátil, genera mayor volumen y dependemos muchísimo más de ella. Y por eso su protección pues es vital para garantizar la disponibilidad, integridad y disponibilidad de dichos datos. Y bueno, en este sentido, la norma ISO 27001, de la cual vamos a hablar hoy, pues proporciona una serie de herramientas para que las empresas, gobiernos y organizaciones utilicen y mantengan sus sistemas de gestión de la seguridad de la información, o comúnmente llamado SGSI. Y bueno, tal como define la ISO, el SGSI es un enfoque sistemático para asegurar la información considerada como sensible o crítica de la empresa. Es decir, no toda la información es susceptible de protección para la dirección de la empresa. Y bueno, en realidad puede tratarse de cualquier cosa, la información, desde datos financieros hasta lo que es la propiedad intelectual de una organización, pasando por los datos de los empleados, obviamente, o información de los terceros, que nos exigen tanta custodia. Y bueno, y aunque se utiliza la palabra sistema, un SGSI no es limitado a la parte tecnológica y eso es un poco también el objetivo de hoy. Es quitar esa parte de hierro en cuanto al tema tecnológico, esa vinculación. Y básicamente porque las personas y los procesos son una parte fundamental en la seguridad de la información. Y por ello, pues un sistema de gestión de seguridad de la información no es eminentemente tecnológico. Y bueno, al trabajar con un estándar, como es la ISO 27001, nos permite su reconocimiento a través de una certificación oficial. Bueno, ya que hacemos la carrera, que nos den el premio, ¿no? Y eso nos permite a las empresas y entidades de cualquier parte del mundo, es decir, al tratarse de un estándar internacional, bueno, pues demostrar que la seguridad de la información forma parte de la estrategia empresarial. Y bueno, y añadiré, no tengo cifras exactas, pero sí que la tendencia es que en la ISO 27001 se está convirtiendo como el estándar con mayor reconocimiento a nivel global y con mayor número de certificaciones en dicha materia. Y bueno, Juanjo nos podrá contestar, pero creo que el número de certificaciones en la ISO 27001 va aumentando cada año. Y bueno, en el sector turístico, que básicamente puede considerarse como uno de los paradigmas, ¿no?, de la transformación digital,
necesita incrementar su seguridad. Al tratar datos sensibles, como pueden ser los datos de los clientes finales, estos 2 últimos años o año y pico, pues justamente los datos de los clientes finales pueden contener datos de salud vinculados al COVID o incluso también los datos de las tarjetas de crédito, es decir, es considerada información. Y además no es ningún secreto, lo vemos cada vez en prensa, cada día, y es que están aumentando los ciberataques. Y además, digamos que el entramado tecnológico que compone el sector turístico es muy complejo y por ello también muy susceptible de dichos ciberataques. Y bueno, simplemente quería introducir estas pequeñas notas antes de pasar a los ponentes. Y bueno, comenzaré, si os parece bien, empezaremos con Jaume Montserrat. Y bueno, le voy a hacer unas preguntas para que nos cuente un poquito pues, cuáles son los beneficios o los éxitos que les ha supuesto la implantación de la ISO 27001 y su certificación. Y bueno, también puedes contar las dificultades, Jaume, que no todo ha sido bonito en el camino, ¿verdad? Bueno, buenos días, Jaume. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Es un bombazo que estés por aquí. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla y no sé si es fácil de responder. Es, ¿qué valor te ha aportado la ISO 27001 a la estrategia de tu empresa? Bueno, en principio lo que le ha aportado es el valor de la credibilidad. Es decir, dado nuestra posición de servicio en el mercado, nosotros tenemos que responder de un flujo continuo de información que va y viene a través de los actores de la compra y venta, en este caso del producto hotel, ¿no? Con lo cual estamos hablando de miles de millones de transacciones que se producen de forma continua, de información muy variada, desde los datos de reserva hasta datos de contratos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo primero que nos planteábamos era cómo asegurábamos que tanto nuestros procesos de trabajo como incluso la implantación de según qué normativas de seguridad y qué exigencias deberíamos tener con stakeholders eran las necesarias para poder asegurar o en un futuro tener la capacidad de responder ante pues, un ataque o tener capacidad, evidentemente, de poder asegurar una mejora continua en temas de seguridad, ¿no? Entonces, el primero fue la credibilidad, sin ninguna duda, ¿no? Y el segundo para mí pues, fue lograr un posicionamiento de marca que nos abrió mercado, sobre todo, ya lo comentaremos más tarde, en el ámbito internacional, pues en el ámbito nacional no era tan conocido, pero internacionalmente tener esa etiqueta pues nos abrió muchas puertas de entrada, que no te quita la dificultad después de conseguir el objetivo, ¿no? Pero lógicamente sin ese carnet pues ya no podías conducir porque según qué autopistas internacionales, ¿no? Con lo cual eso yo destacaría de entrada, fueron los dos primeros grandes hechos que nos reportó tener la certificación. Muy bien. Y bueno, normalmente se habla de poco o nulo retorno de inversión en la implantación de este tipo de normas, ¿verdad? Porque, bueno, al final se trata de evitar incidentes y bueno, no se concibe un retorno. ¿Ha sido vuestro caso en este sentido? A ver, si analizamos un retorno desde el punto de vista de un cálculo matemático donde yo invierto tanto y sé que de eso puedo sacar tanto, pues evidentemente el resultado nunca va a ser un número. Es lógico, ¿no? Porque nosotros no facturamos ISO 27001, con lo cual no tiene sentido. Este tipo de planteamientos, bajo mi punto de vista, tienen que hacerse a medio y largo plazo. Son estrategias que tienen que estar totalmente alineadas con la estrategia de la empresa a medio y largo plazo. Y tienen que medirse en términos de capacidad de crecimiento y en términos de mejora continua, ¿no? Entonces, en esos términos yo diría que el rendimiento ha sido brutal y cuanto más avanzamos en su implantación, más fácil es hacer entender el rendimiento que tiene esto, ya no externamente, porque externamente al final le enseñas el carnet y entonces saben según qué cuerdas. El tema es internamente, es decir, saber cómo internamente todos nuestros profesionales van interiorizando esa necesidad de incorporar esos procesos tanto en la creación del software como en los propios servicios que estamos dando y evidentemente pues facilita muchísimo también la
la interacción con stakeholders, ¿no? Ya sean tecnológicos o ya sean de negocio. Y un poco en retrospectiva, ¿cómo ha sido el proceso de implantación y certificación de la norma? Es decir, brevemente, yo sé que es bastante largo, ¿no? Pero ¿fue sencillo, complicado? No, Y sobre todo, ¿cómo te encuentras ahora? ¿En qué punto estás ahora? A ver, la norma, tenemos que partir de la base que no es sencilla. Quizás no sea tan amplia como otro tipo de normas más conocidas como la 9001, etcétera, pero no es un planteamiento sencillo para nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues tiene que empezarse en plan proyecto elefante, a trocitos, ¿no? Eso sí, el planteamiento estratégico tiene que ser global. Es decir, si se concibe como un apéndice más, porque quiero conseguir el título, el sello, eso no sirve absolutamente para nada, ¿no? Con lo cual, bajo ese punto de vista, la empresa que implante esos sistemas, más allá de que tenga unos objetivos cortoplacistas, que perfectamente pueden existir y más ahora, para que eso tenga éxito y efectivamente pues tenga un retorno, como he dicho antes, tiene que plantearse a medio plazo. Eso implicaba en nuestro caso, y al ser una empresa nativa digital, pues quizás lo facilitaba, pero implicaba que muchas de nuestras estrategias primigenias tuvieron que ser adaptadas o incluso cambiadas por el hecho de que la norma pues nos hizo replantear pues muchísimos aspectos, por ejemplo, por decir alguno, en cuanto a evaluación de terceros, análisis de riesgos, etcétera, etcétera, porque lógicamente te cambia totalmente la visión de cómo abordar pues, una gestión de riesgos desde el punto de vista de la seguridad de la información. Desde ese punto de vista ha sido dura, o sea, no es un proceso fácil, tiene que abordarse desde un planteamiento intrínsecamente estratégico, si no, pues todavía es mucho más duro. Y al cabo de los años es cuando empiezas a evaluar efectivamente pues el más valor que te ha aportado esa norma más allá de los resultados pues a corto, ¿no? Es decir, oye, pues me puedo pasear por una norma que me asegura una serie de tal, que no todo el mundo entiende. A mucha gente le dices que estás certificado ISO 27001 y es como si le dijeses que has ido a comprar hamburguesas a la carnicería, o sea que le das igual. Pero yo creo que esto está cambiando. Esto está cambiando y además probablemente pasará a ser una norma exigible o debería serlo, sobre todo en el mundo del turismo, que como tú muy bien has dicho, es una industria muy compleja, donde se maneja muchísima información y cada vez somos más objetivo de los dueños de lo ajeno, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaume. Bueno, ahora voy a hacer unas preguntas a Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias por asistir a la mesa redonda. Bueno, iba a preguntar, vamos a ver, lo que comentaba antes, ¿no? Que la ISO 27001 tiene fama de estar enfocada 100% en el área tecnológica, al menos los que la conocen, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es cierto o realmente si ha aportado algún valor comercial su certificación? Pues, hola, buenos días a todos, a todas. No es ni un sí ni un no, ¿no? Pero no es cierto. No solo afecta al área tecnológica, ¿no? La ISO 27001, pues, como habéis explicado, pues es un conjunto de políticas, de procedimientos, ¿no? De controles técnicos y no técnicos, o sea, también controles físicos. Por lo tanto, no afecta solamente al área tecnológica. Y con estos controles lo que se pretende es esto, ¿no? Proteger los datos, la confidencialidad y la integridad de la información. Entonces, está toda la empresa o toda la organización involucrada, ¿no? Todos los departamentos. Es verdad que cada empresa tiene que evaluar sobre su estrategia que quiere implementar, si todavía no lo ha hecho. Por eso nosotros nos decidimos por la ISO 27001, porque es la más completa y la más reconocida internacionalmente, donde allí en estos procesos, en estos estudios, primero se analizan qué riesgos, qué estás haciendo, cómo tratas los datos de todos los departamentos, qué riesgos existen y a partir de ahí pues se empiezan a establecer los controles, los protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, requiere y depende de la participación de todos los empleados, de toda la organización, ¿no? Desde el eslabón con menos responsabilidad hasta el CEO de la compañía, ¿no? No es solamente un trabajo de un departamento y menos del departamento de tecnología exclusivamente, sino que es extenso a toda la gestión empresarial, ¿no? A todos los departamentos. También existe un poquito el mito de
que es solamente para empresas grandes, ¿no? Bueno, esto es para empresas grandes. Y no es cierto, ¿no? O sea, afecta a medianas y a pequeñas, ¿no? Cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier organización que contenga datos, que son todos, ¿no? Que esté manejando datos, puede ser perfectamente un objetivo, un target de fraude, de robo o de un uso indebido, ¿no? Y por lo tanto hay que establecer procesos para evitar esto, ¿no? Incluso, bueno, yo he oído incluso empresas que decían, bueno, es que yo tengo un seguro, ¿no? Para cubrir, en caso de que sucediera, para cubrir estas eventualidades, ¿no? Ya, bueno, pues que la compañía aseguradora, incluso antes de pagar cualquier compensación por el daño que se hubiera hecho a terceros, van a auditarte y ver si tú has hecho algo, si tienes unos protocolos, si tienes un sistema de seguridad dentro de la empresa. Si ven que no te has preocupado nunca al respecto, pues tampoco lo van a cubrir, ¿no? Entonces, la protección, la seguridad o la ISO 27001 no es solamente un problema técnico, ni tampoco es solamente de tamaño, sino que afecta a toda la empresa. Y realmente esto sí que aporta un valor comercial, ¿no? Que también era parte de la pregunta, ¿no? Es un símbolo de seguridad y de transparencia que damos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, al mercado, ¿no? Acredita la veracidad de nuestros procesos, ¿no? Y transmite esta seguridad, esta transparencia al mercado. Muy bien. Y realmente, bueno, tú que trabajas evidentemente con clientes, ¿no? del grupo de Jumbo Tours, ¿ha cambiado algo la relación con ellos, el hecho de tener la ISO 27001? Digamos que si ha aportado algo, si tú ves un feedback positivo a la hora de la contratación. Sí, para nosotros ha sido muy positivo. Nosotros empezamos en esta andadura para implementar la ISO 27001 en 2018 y la conseguimos en 2020. Y la hemos renovado ya también. Y sí, el impacto ha sido muy positivo. Aparte de lo que puedes generar a nivel contenido, comunicaciones, notas de prensa, a nivel marketing, que también llevo el departamento de marketing, que es muy positivo por la imagen, por lo que trasladas al mercado, a tus clientes, a tus proveedores. A nivel de confianza ha transmitido mucho, ¿no? O sea, es como tú comentabas al principio, ¿no? En tu intro. Hoy en día, uno de los activos más valiosos que tienen las empresas, aparte del staff, son los datos, el Big Data, ¿no? Y cómo se utilizan. Con toda esta información que manejamos, que generamos nosotros mismos o que recibimos de clientes y proveedores, es súper rico, tiene mucho power. Ahí se pueden tomar muchas decisiones empresariales, muchas estrategias, ¿no? Entonces, de ahí viene el peligro en que otros te los quieran robar o hacer un mal uso, te los hackeen, ¿no? Entonces, todos, da igual qué tipo de empresa seamos, tenemos ese riesgo y por eso es tan importante implementar un sistema de seguridad, ¿no? Ese GSI o cumplir con el GDPR, en este caso tener la ISO 27001, que es por la que nosotros nos decidimos por ser la más completa, la más reconocida internacionalmente. Y hemos notado el feedback por parte de nuestros clientes. Además, no es que hagas la auditoría y los controles y ya está, te dan la certificación, sino que ya no solo para renovarla, sino para mantenerla se hacen ejercicios periódicos, continuos. No sé, he pasado ya, por decirlo de manera, el examen y ya lo tengo. No. Son auditorías periódicas para garantizar de que los sistemas informáticos o los procesos de trabajo, la información que tienes en el correo, contratos físicos en papel, cómo deben almacenarse, cómo deben de destruirse, etcétera, para que todo esto siempre se cumpla. Y además estos procesos ayudan no solo a poder mantener la certificación, que es lo que el cliente o proveedor espera, ¿no? Porque les da seguridad, sino que internamente todos los empleados estamos como concentrados y concienciados en la importancia, ¿no? De cumplir todos estos procesos. Vale, y bueno, y además enganchando con un tema, también quería preguntarte porque como sabéis todos, bueno, en enero de este año ya se ha hecho efectivo en todos los ámbitos el Brexit, ¿no? O sea, Gran Bretaña ha abandonado Europa y bueno, sabemos que también ha abandonado, es decir, ya no está bajo la regulación de la GDPR. Con lo cual, lo sabemos de primera mano que nos están sometiendo a un auténtico tercer grado, ¿no? En temas de seguridad, porque al no tener
una concordancia de legislación, pues se tienen que asegurar, ¿no?, de que cumplimos o no. Y en ese sentido, la ISO 27001 ha conseguido algo, ha conseguido de frenar o poner algún tipo de presa sobre esto. Sí, desde luego que sí. Y creemos que, claro, hay mucha información al respecto también. No está claro cómo va a finalizar. Es cierto que enero, febrero fue cuando entró en vigor. Han estado en varias negociaciones, tanto el Reino Unido como la Unión Europea al respecto, ¿no?, de qué regulación aplicar, a qué si van a crear una propia, si se van a coger alguna otra. Todo apunta a que el GDPR pues lo acaben adoptando, bueno, que es internacional, y lo acaben llamando GDPR UK, por decir algo. Entonces, es verdad que también se han puesto varios periodos de transiciones como aplazamientos, pero si no me equivoco el último se acaba el 1 de julio. Entonces significa que a partir de esa fecha cualquier transferencia, importación de datos del Reino Unido a otros países o a la Unión Europea, que es lo que nos ocupa a nosotros ahora, se van a considerar transferencias de datos internacionales. Por lo tanto, el GDPR aplica ahí, ¿no? El hecho de nosotros tener ya la ISO 27001 o cualquier otra empresa que lo tenga nos ayuda enormemente, porque prácticamente cubre casi todos los requisitos del GDPR, ¿no?, o al menos lo que está implícito en el trato y la seguridad de la información. Abarca todos los aspectos esenciales, ¿no?, de personas, de procesos, de tecnología. Y sí, es como sería como un primer paso, no son muchos, pero es un inicio, ¿no?, de una parte de donde empezar. El tener la ISO 27001 te da esta seguridad de que cuando se acojan a esta nueva reglamentación que ellos decidan cuál será la suya, que evidentemente tiene que estar bajo paraguas internacional, nos da la seguridad de que la ISO 27001, al ser la más reconocida y más completa internacionalmente, cumpliremos, si no con todos, con la mayoría de ellos. Entonces, con todos los contratos que hemos ido renovando o firmado nuevos, sobre todo con clientes británicos, el hecho de que nosotros les digamos que estamos certificados con la ISO 27001 les ha dado mucha seguridad, y ese tocho, esa cláusula de GDPR que suelen estar en los contratos hace que el trabajo sea mucho más fácil. Es verdad que quizás una empresa te puede pedir algo en específico, en modificar algo, o te preguntan en concreto con este proceso cómo lo tratas, pero en líneas generales nos ha ayudado a tener prácticamente el trabajo hecho, de tener ya la 27001. Genial, Jonathan, muchas gracias. Bueno, Juanjo, buenos días. Es un lujazo tenerte por aquí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en tu caso, claro, estás en el lado, digamos, de los malos. Bueno, intentaremos quitar hierro al asunto, ¿vale? Pero intentaremos echarte un capote para ello, ¿vale? Pero bueno, justamente estás en el lado de los evaluadores, ¿no? Los que van con la vara, ¿no?, detrás de la empresa para ver si realmente cumplen, ¿no?, con los requisitos del estándar. A ver, ¿nos puedes explicar brevemente cómo es un proceso de certificación de la norma ISO 27001? Sí, bueno, si quieres primero, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Y si quieres primero contesto a una pregunta que hacías al principio del todo, que dices, luego Juan os explicará, ¿no?, el tema del crecimiento de la certificación. Es verdad que la ISO 27001, como comentaba antes, creo que era Jaume, que decía, digo que tengo la 27001 y es como si digo que voy a comprar hamburguesas, ¿no? Como la gente a lo mejor no la conoce mucho. Sí que es verdad que es una norma hasta ahora minoritaria, pero también es cierto que está teniendo un gran crecimiento, un crecimiento muy alto en comparación con otras normas, ¿vale? Otras normas, por ejemplo, la ISO 50001 de eficiencia energética también está muy en auge. Sin embargo, la certificación no va a ese ritmo tan alto de crecimiento. Es decir, la 27001 está creciendo mucho y está creciendo mucho por muchos motivos. Y todos los habéis comentado, es decir, todos habéis hablado de la confianza, habéis hablado de la credibilidad, habéis hablado de que estamos en un entorno cada vez más inseguro y es una forma de conseguir esa seguridad. Entonces, bueno, pues dentro de esa confianza, dentro de esa credibilidad, una parte, la guinda del pastel, ¿vale? Yo no diría que es una parte importante, pero sí que es una guinda, es una parte, la parte que a lo mejor lo hace más bonito, la parte que lo hace más atractivo, puede ser la certificación. ¿Por qué? Porque esta certificación ya no es, oye, que yo te digo que lo estoy haciendo bien, sino es, oye, que hay una tercera parte que te está diciendo
que yo estoy cumpliendo con unos requisitos que entre todos hemos parido. Es decir, porque al final una norma ISO es eso, es entre todos los países que forman parte de ISO, hemos creado este estándar del que nos fiamos, para obtener esa credibilidad, para obtener esa seguridad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el proceso de certificación? Pues precisamente de lo que se trata en este proceso de certificación, la parte esencial es conseguir esa credibilidad, es conseguir esa parte de fiabilidad. Y en ese sentido es un proceso muy marcado, es un proceso muy estándar, en el sentido de que seguimos unas normas de acreditación, la 17025, en la que se establece cómo debe estar capacitado el auditor, en el que se establece qué proceso de auditoría se realiza, se hace una fase 1, se hace una fase 2, ¿vale? Pero al final, lo que sí que es importante es que veáis que en este proceso puede ser al mismo tiempo una ayuda para que la organización mejore en su desempeño. De forma que durante todo este proceso lo que se hace es evaluar el sistema de gestión, evaluar cómo se ha implementado todo, evaluar los riesgos que se han identificado, cómo se han evaluado, identificar los controles que se han puesto para gestionar estos riesgos y cómo se están desarrollando. Y como comentabais, cómo toda la organización está implicada en todo ese proceso para conseguir ese cumplimiento. ¿Vale? Entonces, el auditor aquí, ¿qué es lo que hace? Pues habla con todo el personal involucrado, entrevista a diferentes personas, ve muchos registros, ve muchas actividades de cómo se realizan. Y todo esto, en la parte de certificación, lo ve primero en dos fases. Una primera fase en la que se ve que el sistema se ha desarrollado de una forma coherente a cómo es la organización. No va a ser lo mismo una empresa del sector turístico que una empresa del sector industrial. Y dentro del sector turístico no va a ser lo mismo un restaurante que un hotel, que un balneario o que una empresa de transporte de pasajeros. Al final, cada una de ellas tiene unas necesidades, unas responsabilidades, tiene unas interacciones con el resto diferentes. Entonces, en esa fase 1, lo que se ve es que efectivamente el sistema que se ha implantado es bueno para esa organización, es adecuado para esa organización. ¿Vale? Mientras que en la fase 2 lo que se ve es que además de que es bueno, está funcionando de forma correcta. Entonces, durante estas auditorías, una de las ventajas que tienen estas auditorías es que una tercera parte que apenas te conoce, una persona con un conocimiento técnico importante, va a tu organización y te hace ciertas preguntas que te hace cuestionarte cosas. Ya no solamente es que tengas que responderlas, sino es que te cuestionas, ¿y esto por qué no lo pensé yo cuando estaba...? Y a lo mejor es verdad, no necesitaba pensarlo, ¿vale? Pero vuelvo a recapacitar sobre el tema. O a lo mejor sí, necesitaba haberlo pensado y no lo pensé. Y entonces me aparece ahí un punto de mejora. Entonces, desde ese punto de vista, el proceso de certificación es un proceso, no es complejo, al final es lo mismo que cualquier otro sistema de gestión, pero digamos que va enfocado un poco a conseguir esa credibilidad, ¿vale? Y al mismo tiempo que va haciendo eso, pues no deja de ser un proceso en el que la empresa puede madurar diferentes puntos de vista y diferentes actuaciones que a lo mejor no se había planteado inicialmente. Muy bien. Y claro, tú antes hablabas de los sectores, ¿no? Hablabas del turístico, del industrial, bueno, cualquier otro sector, ¿no? A ver, yo como consultor, evidentemente, asisto a las auditorías y bueno, veo que los auditores llegan y lo primero que intentan es entender un poco el entramado o sea, es decir, la situación de la empresa, ¿no? Es decir, su contexto. En este sentido, ¿tú crees que es clave para realizar una auditoría de ISO 27001 y además justo una norma tan técnica, ¿no? Es decir, el sector turístico, como tú bien has dicho, es muy vasto, tiene muchísimas connotaciones y justamente es de los más difíciles de entender. Yo llevo 20 y pico de años en el sector turístico trabajando con ellos y todavía no sé nada. O sea, es complicadísimo. Entonces, ¿tú crees que es clave el entendimiento del auditor? La parte en el que el auditor entiende a la organización es muy importante. Lo primero, tiene que tener una visión relevante de lo que es el sector, una visión bastante amplia pero al mismo tiempo en profundidad de lo que es el sector en su conjunto. Y luego cada organización es de su padre y de su madre. ¿Vale? Eso lo decimos siempre todo. No, es que mi organización es muy rara, es que todas las organizaciones son muy raras. Yo llevo dando muchos años
Y todas las organizaciones tienen sus peculiaridades, ¿vale? Y tú te vas a una empresa del sector de la ferralla, para donde están soldando 4 chapas, y vas a la de al lado, que están soldando las mismas 4 chapas y ves que trabajan de una forma totalmente diferente. Que hacen unos controles diferentes, que la forma de calificar al personal es diferente. ¿Y esto por qué? Pues porque cada uno es de su padre y de su madre y todos tienen su historia, ¿no? Y todos tienen su... Entonces, es importante el conocimiento del sector para que cuando te estén hablando sepas de qué te están hablando, sepas en este tipo de normas, en el 17 en el 21, es importante pues, saber qué tipo de documentación se está manejando, qué tipo de información se tiene de los clientes, de proveedores, cómo se maneja esa información, cómo se traslada la información desde un sistema informático donde el cliente final ha metido sus datos para decir yo quiero reservar esta habitación esta noche, cómo le llega eso al hotel, cómo el hotel tiene toda esa información disponible. ¿No? Pues todo eso es importante conocerlo, ¿vale? Y luego es muy importante conocer a la propia organización. Y de ahí la importancia de esa fase 1 que comentaba, ¿no? El auditor tiene que entrar en la organización y ver cuáles son los riesgos que han identificado, por qué han identificado esos riesgos, por qué los han valorado, cómo los han valorado y a partir de ahí cómo desarrolla todo su sistema. Entonces, es una parte esencial en cualquier auditoría. En una 27.000, yo diría que más por el gran movimiento que tiene. Porque hoy por hoy, como comentabais, la información es una de las partes relevantes de cualquier organización y el cómo se maneja toda esa información cambia mucho, varía mucho y va variando rápidamente. Yo en mi empresa todos los días tampoco, ¿no? De forma muy continua, tengo un cursillo de temas de información, de temas de seguridad de la información, dónde debemos dejar los datos, cómo debemos dejarlos, qué datos se pueden compartir, qué datos no, de forma continua, ¿vale? Entonces, esa evolución también es importante, ¿no? Que el auditor la pueda conocer dentro de la organización en la que está auditando, la que va a certificar. Genial. Y ya para acabar, a ver, la percepción de los auditores, ¿no? Es como que son los censores, ¿no? Los que evalúan de forma férrea, ¿no? La implantación de la norma y no diría que es casi como un inspector de Hacienda, ¿no? Que te pone muy firmes, pero bueno, evidentemente es un examen, ¿no? Para la empresa. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esto o tú crees que los auditores también están para aportar algo? Es decir, no solamente para examinar. A ver, como comentaba antes, la función primordial del auditor es la de examinar, es la de determinar si cumple o no cumple. Pero en este proceso, como comentaba también antes, al mismo tiempo está aportando una serie de información. Simplemente con el hecho de hacer una pregunta, la organización debe de ver esa pregunta. Primero, como parte del examen, es verdad, me están preguntando esto, pero ¿por qué me están preguntando esto? Y entonces replantearse. Es decir, simplemente por el hecho de hacer la auditoría, sin que el auditor aporte observaciones o puntos de mejora, simplemente por el hecho de qué cosas me está preguntando, qué cosas me está mirando, por qué me controla esto y no me ha preguntado por aquello otro, ya me está dando una idea de hasta qué punto mi sistema es maduro o no es maduro, o hasta qué punto yo me he planteado las mismas preguntas y por qué. Es decir, simplemente por el hecho de eso, lo que comentaba antes, que una tercera parte esté evaluando mi trabajo y lo evalúe desde su punto de vista, desde el punto de vista técnico y por su conocimiento externo a mi organización. Esa también es una ventaja, ¿no? Sí, es verdad, es verdad que el auditor se ve como el examinador, como el tío de la vara, ¿vale? Pero también es cierto que esa tensión positiva que crea en la organización un mes antes de que empiece la auditoría y 2 o 3 meses después, mientras se van tratando las cosas que hayan podido quedar ahí como no conformidades o como cosas a mejorar, pues esa tensión y a lo largo de todo el año, pensando que el año que viene me van a volver a auditar, también se puede ver como una tensión positiva. Es decir, sí, es verdad, vienen a examinarme, el examinado puede ser duro, pero eso hace que mi sistema mejore y eso hace que yo no me relaje. Con eso conseguimos que mi sistema se mantenga de una forma, pues eso, en una tensión positiva, ¿no? Adicionalmente, al final los auditores, como cualquier otra persona, cuando ven una cosa que no les cuadra, siempre llama la atención. Oye, ¿y por qué tenéis esto aquí? ¿No os dais cuenta que cualquier cliente que entra por la puerta está viendo esta información, que la tenéis encima de la mesa? ¿No os dais cuenta de...? Entonces, todas estas reflexiones que al final en 1, 2, 3 días de trabajo que se pueden realizar durante la auditoría, pues sí que es cierto que durante esa auditoría se aporta muchísima información y ya cada organización es la responsable de ver
hasta qué punto coge esa información y la aprovecha, o coge esa información, la estudia y ve que no es aprovechable, que también es muy posible. Yo una de las cosas que les digo a los auditores es cuidado con las observaciones que hacéis. Es decir, tú le puedes decir a una organización, esto no cumple este punto de la norma, no has hecho esto. Eso se lo puedes decir. Pero no le puedes decir, yo creo que sería mejor hacer tal. Porque al final el auditor está allí 1, 2, 3 días, no conoce el fondo de esa organización. Les puede hacer la cuestión, ¿por qué no habéis hecho esto? Eso sí, ¿por qué? Entonces la organización dice, pues mira, no lo hemos hecho por esto, por esto, por esto. Vale, perfecto. Vale. Por eso digo que se puede sacar más de las preguntas que te hace el auditor que no de las respuestas que te da, porque las respuestas, yo como auditor no me atrevo a una empresa que estoy un día o dos el decirle cómo tiene que hacer las cosas. No puedo decirle cómo tiene que hacer las cosas. Yo le digo si cumple o no cumple y le puedo aportar mis ideas pero eso, en forma de pregunta más que en forma de respuesta. Genial, muy bien, yo creo que lo has clarificado perfectamente, vamos. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora, si os parece, entramos en lo que es, bueno, básicamente la mesa redonda. Me gustaría que fuera un debate, ¿no? Es decir, o que cada uno aporte su visión, ¿no? de todo. Si os parece bien, empiezo con algunas preguntas y a partir de ahí, pues, bueno, aportar lo que consideréis necesario, ¿no? Bueno, es que claro, es que es imposible no sacar el tema estrella, ¿no? Es que es el tema de los ciberataques, ¿no? Es decir, y además, al menos yo cuando voy mirando prensa especializada o publicaciones especializadas del sector de la seguridad de la información, vinculan muchísimo, ¿no? Es decir, todo lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, ya sea con ISO 27001 o cualquier otra norma internacional, con precisamente el tema de los ciberataques. A ver, ¿creéis que es verdad? ¿Creéis que es una percepción o realmente está aterrizando esta tormenta, ¿no? Digamos, encima del sector turístico o de cualquier otro? ¿Qué opináis al respecto? No sé. ¿O no tenéis opinión? Y bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que si supiésemos un 10% de lo que está pasando, no usaríamos ni el móvil. Es así. Es así. Nosotros, a través de los sistemas que tenemos montados, con los diferentes proveedores en este caso de cloud computing con los que trabajamos, evidentemente tienen registros y trazas de los problemas que están sufriendo y la verdad es que es diario. Pasa que, claro, si tú tienes un buen sistema y lo tienes montado, pues lógicamente un hacker pues intentará entrar por aquello que no esté protegido, pero es una cosa que es continua y no hemos de olvidar que en el caso que nos ocupa, que es el turismo es una industria que mueve muchísimos miles de millones al año en todo el mundo y lógicamente es un foco de cada vez más de atracción de hackers, ¿no? Entonces, claro, para mí es una gran preocupación, más ahora donde lógicamente pues con la necesidad que hay de aplicar transformación digital y con todo lo que ello implica, ¿no? Tanto en tecnología como lo que no es tecnología, pues vamos a cambiar muchos hábitos de consumo, vamos a desaparecer el dinero físico, desaparecerá. No estoy hablando de Bitcoin, estoy hablando del dinero físico por el dinero digital. El tema de la privacidad todavía es más complejo. Los test de intrusiones van a estar al orden del día. Y para mí, estar preparado para todos estos temas como una realidad cierta, mucho más profunda y mucho más grande de lo que nos dejan entrever o lo que pueda publicarse algún día en prensa, porque algunas son algo más que otro, pues la realidad es que es un problema muy grave y que puede dar al traste a medio plazo con muchas empresas que no estén preparadas. Con lo cual, para mí es básico porque esto afecta directamente en la confianza del consumidor. Y ya hablo de consumidor, no solo el tío que compra a través de la web, sino hablo de consumidor en lo que es el negocio B2B. O sea, para mí no hay distinción, es decir, los temas de seguridad afectan a ambos, ¿no? Con lo cual, para mí es básico en este momento plantearlo como el ámbito de proyecto de la ISO 27001, pues todos aquellos pequeños proyectos que vayamos haciendo dentro de la norma para asegurar el tema de los ciberataques, ¿no? O sea, reducir al máximo la posibilidad de sufrir intrusiones. Bueno, y yo, si me permitís, iba a comentar una cosa, que no es solamente que, vamos, también puede decir Juanjo o Jonathan si es así o no, pero no es que la ISO 27001
o una implantación de un sistema de gestión evite los ciberataques. Evidentemente disminuye muchísimo porque lo estás gestionando, es decir, estás encima de esto. Yo creo que el punto positivo es que lo que consiguen es gestionar el ciberataque en sí. Es decir, te lo permite gestionar de la forma más, voy a decir un poco de broma, pero más digna, ¿no? Es decir, y además, justamente cuando yo lo he visto empresas que bueno, de las grandes, ¿no? que han tenido eventos de seguridad o ataques, bueno, que es que parece que han tenido un ataque y tal. No, oye, pero ¿tú has visto cómo lo han gestionado? Es decir, se han puesto enseguida, han comunicado, han tomado medidas. Es decir, eso es lo que yo busco, ¿no? Al menos como consumidor, no hablo como empresario ni mucho menos, hablo como consumidor, ¿no? Que el trato, ¿no? que se hace de la gestión, ¿no? Porque al final un accidente lo podemos tener todos. Todo depende de cómo tengas el coche. Si lo tienes con airbags o si vas con un 5000, ¿no? Sí, es cierto lo que dices. Y aparte, bueno, en las últimas, es verdad que, y también como has dicho, Jaume, no es como bueno, tampoco sabemos que también, no es como una vacuna, que ya somos inmunes a los ciberataques, pero sí que te ayuda a detectarlos y a evitar a que se hagan mayores, ¿no? O evitar el daño, ¿no? Como pararlos, ¿no? O cómo curar ese pequeño ataque. Y en estos 2 años que llevamos con la ISO 27001, lo he podido vivir, lo he experimentado. Entonces, a la mínima que se identifica algún pequeño ataque o creemos que es o tiene la pinta de que, enseguida se trata y se ataja, ¿no? Al final quizás era solamente una alarma, no llegó a serlo, o sí, pero el tener todos estos procesos evita, pues esto, a que estemos alertas, toda la organización, y evita que el daño sea mayor. Y sí me gustaría comentar, aprovechando la plataforma, es que en varios medios ha salido que el sector turístico es el tercero con mayor ciberataques, ¿no? Por el interés, por el dinero y por la información que se mueve, ¿no? Y sobre todo es por motivos financieros y de espionaje, ¿no? Ver cómo trabajan, qué procesos de información que tienen los competidores y también por todos los datos que manejamos nosotros mismos, ¿no? Como banco de camas o como DMC, como receptivo, son muchísimos la información que nosotros mismos generamos y que recibimos de proveedores y de clientes, ¿no? Y por eso es la importancia de tener una certificación, en este caso la ISO 27001, ¿no? Para evitar esto, para saber cómo tratarlo y porque no solo afecta a tu empresa, afecta a tu reputación, sino también al resto de la cadena de valor, porque, como comentaba, ¿no? Son clientes, son proveedores, son clientes del cliente final. Entonces, es mucha gente la que está involucrada y no solo tienes que velar por tu seguridad, sino también por la del resto. Sí, esto hay que destacarlo, ¿no? El tema de que no solamente se trata de que tú tengas un buen sistema para controlar estos ciberataques, sino también tienes que comprobar que tus proveedores también los tienen, con aquellas entidades con las que tú estás compartiendo información que también tienen esos controles, ¿no? Y la 27001 pues también, digamos que te hace que vigiles todo ese tipo de actividades. Ostras, mira, el otro día haciendo un taller en el Colegio de Graduados Sociales, justamente, pues encontré una noticia que desconocía y es que en Cataluña, no recuerdo exactamente si en la zona de Lleida o algo así, bueno, pues se ve que un montón de colegios, de colegiados y abogados tienen sus sistemas en una empresa que les dota a través de un software, ¿no? De gestión de clientes, etcétera, etcétera, y tal. Y bueno, un servicio cloud, ¿no? Sufrió un ciberataque y, bueno, ya se ha podido comprobar que su gestión ha sido muy deficiente y ahora se enfrenta a una demanda colectiva de unos 150 colegiados contra ese proveedor, justo lo que estás comentando, ¿no, Juanjo? Y es que, y además, tanto Jaume como Jonathan, que están en medio, es que no es ni en la parte final ni la que comienza, es decir, es que es peor, entre comillas, ¿no? Porque justo estás recibiendo y enviando los datos, ¿no? Y esa exigencia le viene de por dos lados, entiendo. Sí, perdón, solo añadir, se me ha olvidado, cuando he dicho que quería utilizar también los muchos o pocos que estemos ahora conectados, que la inversión y todas las medidas, procesos a implementar, no solamente privada, que es lo que estamos haciendo nosotros, en el caso de los que estamos aquí participando. Yo cuento nuestra experiencia en Jumbo
hicimos una inversión que hemos hecho nosotros. También creemos que por la importancia y por ser el tercer sector más afectado por ciberataques, también tendría que haber inversión pública. Es fundamental. Efectivamente. Bueno, aprovecho para intercalar una pregunta que nos han puesto en el chat, que nos la hace José Chávez. Bueno, que nos dice que una de las cosas buenas, de las pocas, ¿no?, ¿verdad?, que ha tenido la situación actual del COVID es que, bueno, se ha dado mayor importancia a la seguridad. Y bueno, estoy de acuerdo con él, además, con el tema del teletrabajo y la interconexión y la digitalización ha sido brutal. Y nos pregunta a los ponentes cómo veis el aumento o el posible aumento de circulación de información sensible en cuanto al estado de salud, vacunación, etcétera, y su gestión. Además, esto va a aplicar bastante en el sector turístico, ¿no? El tema de que vas a poder venir si traes tu carnet de vacunación o vas a poder volar si tienes este PCR o si no lo tienes. Todo esto lo estamos viendo, ¿no? Que hay información sensible, porque al final es información sanitaria de una persona, que está viajando de un punto a otro, que se está manejando por parte de muchos organismos y de muchas personas, de muchas organizaciones. Y al final es una información que la estamos regalando porque nos interesa, porque la necesitamos para viajar, pero que no sabemos qué control tienen sobre ella. Es decir, tú al final cuando estás enviando por correo a un sitio pues, que tu estado de vacunación o no sabes dónde va, no sabes dónde se va a compartir, al final, una de las cosas que me comentan mis auditores sobre temas tecnológicos cuando les pregunto ¿qué antivirus me pongo? ¿Qué no sé qué? Y mira, tú preocúpate, dice, el antivirus el que tú elijas, cualquiera del mercado te va a dar un buen resultado, yo cuando hablo para mi casa, ya otra cosa es cuando estamos hablando de organizaciones, pero preocúpate de qué información das. Es cuando te pones una aplicación al teléfono y dices, ok, ¿qué estás dando? ¿A quién se lo estás regalando? ¿Cómo se va a distribuir todo eso? Esa información muchas veces es mucho más importante o mucho más relevante que aquella que vas a tener controlada dentro de tu sistema. Entonces, yo creo que es un punto muy importante y es un punto que creo que está excesivamente suelto. No sé, Jaume, ¿tú sabes si ahora van a empezar a... No lo sé, lo digo por el feedback que puedas tener de otras organizaciones, y va a empezar también el tema del trasvase, ¿no?, de datos de salud a través de los canales o comenzando por los canales? La verdad es que no lo sé. Pues yo de momento, y hablo desde el desconocimiento, pero no me ha llegado nada todavía, más allá de que las reservas tienen que ser todas garantizadas, que te devuelven la pasta si cancelas. Más allá de esto de que si esto se va a incluir o no, no he oído nada. Evidentemente es un tema muy delicado, mucho más delicado. Yo creo que con el tema del COVID todos nos hemos relajado mucho en tema de protección de datos. Ha habido un relajo evidente, aunque quizás las empresas internamente por temas de trabajo pues han implementado tecnología que ya intrínsecamente ya te lleva pues, un alto grado de protección, ¿no? Pero yo creo que ahí nos hemos relajado mucho. Es decir, yo el otro día volví de Madrid de la feria y tuve que dar mis datos, que teóricamente era una QR, pero al final te preguntaban todos los datos y volví a dar todos los datos otra vez. ¿Vale? ¿Dónde van estos datos? Bueno, pues en teoría van al gobierno. ¿Qué van a hacer con ellos? No lo sé. Yo solo he decidido, claro que solo he decidido, quería entrar y quería ir a casa. Entonces, es verdad que el tema de la COVID pues, ha traído eso y yo creo que ahora mismo pues, este pasaporte o ese salvoconducto, que no diría pasaporte, es un salvoconducto, para poder moverte en el momento en que tú estás vacunado, que está haciendo la Unión Europea, precisamente lo que está buscando, que no es lo que se cuenta, es lógicamente que esa información esté centralizada, esté securizada, ¿no? Y se pueda utilizar solo por el objetivo con el que está diseñada, ¿no? Pero son temas muy delicados que la gente ahora mismo pues, no hemos caído en ello y tarde o temprano tendrán que volverse a poner encima de la mesa. Es decir, la RGPD volverá por fueros porque ahora mismo yo creo que hemos dado un paso atrás. Sí, no es fácil, ¿eh? Hay muchas opiniones al respecto de cómo tratar esta información, qué hacen con ella, el famoso también pasaporte de COVID, etcétera, etcétera. Es algo que todavía están discutiendo, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Y, bueno, parece ser que no es ilegal, o sea, es legal.
pedir esta información y tratarla. Lo que pasa es que en función de cómo la trates puede ser discriminatorio. Entonces, lo que se trata es de esta información, estos datos que se piden, debe de ayudar a la movilidad, ¿no? Bueno, estás vacunado, tienes PCR negativa o tienes anticuerpos porque lo has pasado. Bueno, pues esto va a evitar que tengas que hacer colas, tal y cual, o que puedas, ¿no? O sea, tiene que ayudar a la movilidad de la gente, no a prohibirla, ¿no? Y ahí es donde está el problema, a más de lo que estamos hablando hoy, que es luego qué haces con esta información y cómo la tratas, ¿no? Y por eso, pues por eso todavía no se han puesto de acuerdo y siguen discutiendo. Sí, además imagino que si ya sumamos a lo que es el tema de la utilización de tarjetas de crédito en el sector, que es como un panal de miel, ¿no? Para los osos, aquello es súper goloso, pues ahora vamos a añadir un factor más, que son esos datos, ¿no? Es decir, como ya sabemos, luego se hace un mal uso dentro de lo que es la darknet, ¿no? La red oscura, ¿no? De donde hay trasvase de esos datos o ese mercadeo, ¿verdad? Yo imagino que la parte de salud, si alguna vez se pone en marcha ese trasvase de datos, va a ser otro vector más de ataque y otro aliciente más, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, tampoco hay que asustar, ¿no? En el sentido de que si estamos preparados no tiene por qué haber mayor incidencia. Y desde luego, perdona, sí creo que tendría que ser algo internacional, una regulación, o al menos dentro de la Comunidad Europea, que se pusieran todos de acuerdo al respecto. Porque si cada país toma su decisión, entonces esto es imposible de manejar, ¿no? Es como mencionábamos antes, que cada empresa tiene una forma de trabajar, unos procesos distintos, ¿no? Cuando hacías el ejemplo de las soldaduras, etcétera, etcétera. Si hacen lo mismo al respecto, va a ser un caos, Entonces tiene que ser algo internacional, ¿no? O al menos dentro de la Comunidad Europea. Menos Reino Unido, claro. Sí, claro. Pero van a pagar. Ellos se lo pierden. Os quería hacer una pregunta y quizá también va un poco más dirigida a Jaume porque tiene experiencia en ello, ¿no? Es decir, una de las cuestiones, y bueno, Juanjo también lo sabrá, es el tema de, bueno, muy bien, yo implanto la norma ISO 27001 y quiero dar más pasos y quiero implantar una ISO 9000 que es de calidad que no tiene nada que ver con la ISO 27001 o lo que hablamos, ¿no? Gestión medioambiental o incluso la PCI DSS, que es la que gestiona, la obligada, ¿no? Si gestionamos tarjetas de crédito, ¿no? Lo digo para quitar un poquito el miedo ese, ¿no? O el desconocimiento de que engarzan las normas, ¿no? De que al final, pues tenemos una cierta eficiencia en esa implantación. Yo creo, bueno, Jaume, tú tienes experiencia en eso, porque también sois... Bueno, al principio, o sea, yo, bueno, voy a seguir con mi libro, ¿no? Es decir, si no hay un planteamiento estratégico de cambio en una empresa, no implantes nada de todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, como quieras seguir con tu libro, y la soldadura es la de pues, seguir con el ejemplo de Juanjo, y seguir haciendo como siempre, entonces no hagas esto porque estás tirando el tiempo, el dinero y vas a quemar a toda la organización, ¿no? Desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, el planteamiento inicial es, primero, van a ser un requerimiento de mercado, con lo cual, cuanto antes nos demos cuenta que las tenemos que implementar en aquello que donde nos haga falta, en este caso, por evidente, seguridad de la información, que es evidente. Tú has citado el tema de las tarjetas de crédito. Si queremos manejar tarjetas, sí o sí, por mucho que haya mucho verso suelto en el mundo, para poder manejar tarjetas, tienes que tener esa certificación y si no, no las puedes manejar. Y la regulación de protección de datos y todo eso es algo que está ahí, que está encima de la mesa y que van a condicionar, tienes que verlo así, va a condicionar, lógicamente, pues tu desarrollo futuro, porque tanto los procedimientos, como he dicho antes, como en nuestro caso, el diseño del software, etcétera, etcétera, pues evidentemente tendrá que ir adaptándose de forma continua a esas regulaciones. Es mucho mejor trabajar sobre una norma escrita que además es ampliamente aceptada y que todo el mundo va a entender, que no ir por libre, pues como ha hecho EasyJet, ¿no? Que se ha montado su propia norma y no hay Cristo ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que eso es importante, pero desde el punto de vista de aprendizaje organizacional, si no hay una verdadera mentalidad estratégica de cambio, es muy complicado asumir este tipo de tal. Se pueden meter a martillazos, claro, porque bueno, lo ha dicho la dirección y vamos a tener una ISO 27001 porque yo lo digo. Pero no es la forma, porque al final es una norma compleja, es una norma que
cada año crece más, cada año el ámbito de aplicación es mayor, cada año ves mucho más el ámbito de mejora que tiene. Esto llevamos ahora ya 8 años, creo, si no estoy equivocado, desde que recibimos la primera certificación, y no ha parado de crecer. Y cuanto más crece, más condiciona, pero condiciona en positivo, ¿vale? Con lo cual, si esto no es capaz de verse con una mentalidad a medio y largo plazo, es complicado, ¿no? Porque además, yo creo que esto es el primer paso. Poco a poco, esas normas serán exigibles, ¿no? Como, y si yo creo que lo puedo citar ahora, hay proyectos encima de la mesa que desde Turistec estamos promoviendo a través de socios como Binaura, proyectos de crear destinos ciberseguros. De alguna forma, facilitar desde el punto de vista de los fondos de recuperación, pues que las empresas tecnológicas, ¿no?, puedan acceder a ese tipo de certificaciones y, en este caso, pues la empresa hotelera a la que va dirigida, pues de alguna forma pueda condicionar a medio plazo el uso de según qué tecnologías o de según qué proveedores en base a qué nivel de certificación me das, a qué nivel de seguridad me das. Pues son proyectos muy, muy interesantes, pero que serán, lógicamente, a medio plazo exigibles, ¿no? Con lo cual, son proyectos complejos que tienen que ver mucho con un planteamiento de cambio. Ahora mismo yo creo que la transformación digital, que va a ser un proceso largo, duro y costoso, pues allana el camino para que las empresas nos hagamos pues esos planteamientos de cambio muy profundos, muy, muy nucleares, ¿no? Y es un buen momento pues para implantar una norma que además hay que verla como una guía. Yo creo que la clave de ese tipo de normativas es verlas como una guía y adaptarlas siempre a tu empresa, a tu modelo de empresa, a tu modelo de negocio. Y además, a partir de ahí, oye, pues como muy bien ha dicho Juanjo, el auditor al final te hará preguntas que te hagan valorar la oportunidad o no de lo que estás haciendo. Pero yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Hay otra cosa que es importante y también me he dado cuenta en estos años, y es que la ISO dentro de la empresa se ve como un examen. O sea, tenemos una selectividad cada año, ¿no? Y la gente va a la selectividad y va acojonada. Coño, no me he estudiado la tal. Y a partir de ahí hacen chuletas, copian y tal. Y no es eso. O sea, la ISO 9001, la ISO 27001, la 14000, las que sean, no son exámenes de reválida. Se tienen que ver como la capacidad de mejora y aquello que no se ha podido hacer, pues efectivamente se tiene que demostrar que no se ha podido hacer, se demuestra por qué no se ha podido hacer y, lo más importante, se determina qué se va a hacer para arreglarlo o, si sencillamente, pues se elimina del mapa. Nadie te va a decir nada, ¿vale? Lo que no es factible, y eso es lo más complicado de que una empresa tenga que hacer frente cuando implanta una norma de estas, es que tú digas que estás haciendo las cosas de una cierta forma y cuando el auditor te dice, bueno, muéstramelo, realmente la está haciendo de otra forma. Con lo cual realmente pues, te está enfrentando contra una serie de problemáticas que tú ves claramente reflejadas que por el día a día no te paras a pensarlo, ¿no? Y eso evidentemente crea estrés, porque entonces tú entiendes, coño, me han cogido. Bueno, no es este el espíritu de implantación de una norma, para nada, ¿vale? Y lo digo desde el error cometido en los primeros años que nosotros pues, lo entendíamos así, ¿no? Hay que aprobar, hay que pasar la certificación y queremos pasar sin ninguna nota, ninguna no conformidad. Y no, hay que sacar no conformidades y hay que sacar todas las que hay porque precisamente ahí está el factor de mejora. Si no se ve como una capacidad de aprendizaje y de poder analizar efectivamente dónde hemos podido llegar, dónde no hemos llegado, quizás hemos sido demasiado amplios en cuanto a la definición del ámbito del proyecto. Si no se hace así, al final lo que no es posible en una norma de estas y lo que te asegura es que es muy complicado mentir. Al final sale a la luz todo, porque hay mucha gente que está trabajando todo eso y es muy fácil ver dónde la empresa está equivocándose, dónde está atascada, o donde efectivamente pues, se están tratando temas que no tienen ningún valor, ¿no? Entonces yo creo que esa norma desde el punto de vista de la seguridad ya hemos dicho lo importante que es, pero desde el punto de vista de aprendizaje organizacional, en una empresa que efectivamente tenga una mentalidad de cambio y ahora la tenemos que tener todas porque si no la competitividad a medio plazo será prácticamente imposible, yo lo tomaría pues evidentemente como una guía más, ¿no? Como una guía más que la tienes que incorporar, ¿no? en esa mochila de conocimiento necesario para plantear lo que nos pueda requerir el mercado en el futuro, sobre todo en un mercado que va a salir como un cohete, ¿vale? Y que vamos a tener a todo tipo de peticiones, de presiones y de tal, porque lógicamente pues, el turismo cayó a -0, ¿vale? Por debajo de 0 y ahora pues que va a salir
cuanto antes de ese agujero, y las presiones van a ser muy fuertes, con lo cual mucha gente dará temas por entendidos, igual que se ha hecho con la ley de protección de datos, pues la gente no estará tan al tanto, y yo creo que precisamente ahora es cuanto más se tiene que estar y más fiabilidad se tiene que ofrecer. Sí, yo también quería comentar con la pregunta que hacías, ¿no? En relación a la pregunta que hacías. Los sistemas, muchas veces cuando hablamos de seguridad de la información, nos centramos mucho en la información de los clientes, en la información más sensible, en definitiva. Pero dentro de la organización hay mucha información que no es de los clientes, que no es ni de un proveedor, simplemente es mi información, son mis datos. Es cómo yo hago una actividad o qué tipo de o qué proveedores tengo o qué productos compro. Y toda esa información también es relevante y también es importante tenerla mantenida, tenerla controlada, que esté disponible cuando sea necesario, no perderla. Toda esa información también es relevante. Y toda esa información está íntimamente relacionada con el sistema de calidad, con el sistema de medio ambiente, con el sistema de prevención de riesgos y al final con cualquier otro sistema, con cualquier otra actividad dentro de la organización. Y por eso lo que decía Jaume, ¿no? Es importante que tu sistema de gestión de la información abarque a toda la organización, sea algo estratégico. Igual que la 9, igual que la 14, igual que todas estas normas. Y de hecho las normas en sí están hechas para que encajen. Es decir, ahora cuando ISO saca una norma de sistema de gestión, la saca ya con una estructura definida, que es la misma estructura para todas las normas, de forma que sean fácilmente encajables y sean fácilmente integrables. Y además, creo que es así, ¿no, Juanjo? Que ahora parece que, y además se engancha un poco con lo que estáis diciendo, tanto tú como yo, sobre el tema de la GDPR. Bueno, parece que la Comisión Europea está facilitando que la ISO 27701, que es de... Es que vaya números, ¿eh? Es que sois mis héroes, ¿eh? Porque yo soy un desastre para los números. La cuestión es que, bueno, hay la 27701, que es de la familia 27000, que es de, bueno, para establecer un sistema de gestión de la privacidad, ¿no? Y parece que la Comisión Europea está empujando esa norma para que sea como, para poder decir soy GDPR compliant, ¿no? Es decir, que tengo el cumplimiento de la GDPR. No sé, me ha sonado campanas un poco sobre esto. La única pega, y corrígeme, y digo pega, que no lo es, que no puede ir sola. Es decir, tiene que ir acompañado de una 27000 previamente certificada. Eso es. Realmente la 27701 lo que hace es establecer una serie de controles adicionales o una serie de controles más específicos relacionados con los datos de privacidad. La ISO 27001 es un sistema de gestión completo y al final del sistema de gestión te habla de una serie de controles a implementar. Entonces, esta norma de la que estamos hablando lo que hace es especificar esos controles de acuerdo con la protección de datos privados de las personas. Entonces, está orientada en ese sentido. Entonces, claro, no se puede certificar una norma que es solamente una parte de norma, que sería la 701, sino que tienes que certificar la 27001 y, en todo caso, indicar que se han tenido en cuenta los controles adicionales establecidos en la otra. Y bueno, ya para ir terminando, tampoco nos queremos extender mucho, ¿no, Mercedes? Tenemos 1 horita y pico, ¿no? Un tema que también ronda, ¿no? Con el tema de las implantaciones, de los sistemas de gestión en general y concretamente el de seguridad de la información. Bueno, yo como consultor me encuentro dos factores que son críticos, ¿no? Uno, que es que parece que le das el San Benito a alguien y siempre se dice, no, me ha tocado a mí llevar este tema que es súper complejo. Al final le gusta. Pero bueno, primero la capacitación, o digamos, es que no sé qué opináis, es decir, cada uno en vuestro ámbito, ¿no? Es decir, que quizá a lo mejor no otorgamos ese rol, ¿no? Digamos, de, por ejemplo, responsable de seguridad o persona que gestiona todo esto dentro de la empresa. Y, en segundo lugar, que tampoco se le dota de muchos medios, ¿no? Es decir, todos los consultores y, sobre todo, todos los que forman parte de una organización como responsable de seguridad se quejan muchísimo de que al final no hay un refuerzo, ¿no? Ya no de la implantación, es decir, oye, estás detectando riesgos y creo que también es importante recalcar que los riesgos, digamos, esa gestión es vital para la empresa para saber dónde tienes que
invertir más y en qué velocidad tienes que invertir más en esos riesgos. Pero en general se dice que no se invierte mucho. Yo no sé si también tiene que ver con el retorno, ¿no? de esa inversión al tratarse de riesgos, ¿no? Pero al final y ya acabo, simplemente, cuando hay un incidente de seguridad, y a nosotros últimamente nos están viniendo muchos, estoy hablando de empresas, de microempresas, es decir, no estoy hablando de grandes organizaciones que han sufrido pues, yo qué sé, algún tipo de incidente, desde pérdida de datos a ataques, y dicen, jolín, tendría que haber invertido esos 300 euros en un sistema de backup o tenía que haber invertido tanto en esto otro porque ahora me está costando 60.000, por ejemplo. No sé si estáis de acuerdo en esa parte de no inversión o, evidentemente, ahora no podemos invertir mucho, pero hay que racionalizarla más. ¿Cómo lo veis? Como comentaba antes, es un tema estratégico. Al final, esto pasa igual con una ISO 9000, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo que la calidad que se ofrece es esencial dentro de cualquier organización y a partir de ahí, digamos, estás jugándote tu futuro. Y, sin embargo, muchas veces desde el punto de vista de la dirección de una organización, dice, pues esto del sistema ISO 9000, que lo lleve que no me está haciendo nada y que lo haga sin molestar. Es un error. Es un error desde el punto de vista organizacional. Es decir, al final cualquier sistema tiene que ser un sistema global que abarque toda la organización, donde estén todos implicados. Y al final, de acuerdo a lo que se estime dentro de esos sistemas, es lo que debe hacer evolucionar a la empresa, es lo que debe hacer propuestas de mejora, es lo que debe de establecer cómo se va a trabajar y dónde se van a invertir los medios que se tienen. Y al final, la alta dirección tiene que estar ahí implicada. Y si no, es un error. ¿Y ese error dónde te lleva? Pues a esto que estás comentando. Es que no he llegado a valorar estos riesgos y ahora, que ya no es un riesgo, sino que es una realidad, resulta que resolver este problema me va a costar tanto. Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo he dicho antes, es decir, si esto se pone simplemente porque hay que sacar el sello y ya está, pues pasa lo que ha dicho Juanjo. Llévalo tú y no me molestes. Tiene que ser un planteamiento estratégico en los procesos de negocio de alto nivel, el mapa de procesos tiene que estar contemplado y se tiene que ver como una oportunidad de mejora porque además vendrá alguien de afuera que te va a hacer preguntas incómodas, ¿vale? Y tienes que poder contestarlas, ¿no? Evidentemente, en ISO 27001 ya estás invirtiendo y en el momento en que se ve el valor que tiene pues, la implementación de la normativa, estás implicando a toda la empresa. No te que estás implicando a toda la empresa, estás invirtiendo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que si no se plantea, como ha dicho Juanjo, pues lógicamente no se va a invertir y al final pues eso será un lastre más, ¿no? Pues como ser miembro de una organización a la que no vas nunca o cualquier otra cosa de estas. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, realmente esas normas han venido, y además han venido para quedarse y yo creo que serán además, van a ser nota de corte a medio plazo. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo con la ISO 27001 no podría contratar cualquier proveedor de cloud, aunque quisiera. Por norma ya no puedo, ¿no? Es decir, ya hay una nota de corte. Entonces, eso yo creo que se va a extender y desde luego debemos extenderlo porque es básico generar esa seguridad dentro del mundo del turismo. Debemos empezar desde las empresas que manejamos los bits and bytes, que al final somos los que tenemos la llave de donde pasa la información de un sitio a otro, ¿eh? Bueno, yo no veo más preguntas de los asistentes. Yo no sé si Mercè, ¿cómo lo ves? ¿De dejarlo aquí o podemos continuar un poco más? Bueno, si queréis continuar un poquito más, de momento yo tampoco veo ninguna pregunta en el chat, nadie más se anima, pero si queréis hacer una última pregunta, Sí. ¿está bien? Venga, va. Yo, chicos, os tendré que abandonar porque me están esperando para otra reunión. No pude poner más tiempo entre medias, es una seguida de la otra, así que me sabe mal, pero como que se está grabando. Si continuáis un poquito más, lo veré después. Genial, Jonathan. Muchísimas gracias por asistir, de verdad. Gracias a todos. Gracias, encantado. Bueno, pues iba a terminar con una pregunta que bueno, también quizá vosotros, tanto por la parte de auditoría como la parte de práctica, ¿no? Creo que lo estamos viendo, ¿no? Es que
y además por mi experiencia también es así, es que está aumentando muchísimo la legislación en ciberseguridad. Es decir, ya no solamente a nivel de protección de datos, sino que estamos entrando como en marcos distintos. La internacionalización hace que también, si por ejemplo operamos en un mercado asiático, un mercado norteamericano o sudamericano, pues nos están exigiendo, es decir, por el hecho de prestar servicios ahí, pues sus normas de seguridad, ¿no? Y quizá una de las cosas que estoy destacando bastante de la ISO 27001 y lo que comenta Jaume, es decir, que son esas cuestiones que hacen que dices, ostras, la inversión vale la pena, ¿no? Justamente nos permite el cumplimiento de esas normas que van saliendo cada vez más. O sea, ahora es PCI DSS, pero bueno, Juanjo, no sé si conoce la Cloud Alliance, que también tiene como una certificación de seguridad en cloud, etcétera, etcétera. Pues nos permite gobernar o amansar un poquito de esas peticiones que nos vienen de distintos puntos, ¿no? En temas jurídicos. Y lo que llamamos nosotros en consultoría, poder mapear. Es decir, ostras, si yo cumplo esto, estoy cumpliendo estos puntos de estas normas, ¿no? Y ser eficientes con ese cumplimiento. No sé cómo lo veis. Sí, es un tema que, bueno, está en auge. Al final, hace apenas 10, 20 años, en las organizaciones la información estaba en una libreta. Y esa libreta era muy difícil que te la robaran, o la llevabas siempre en el bolsillo. Era difícil perderla porque sabías dónde estaba. Estaba toda la información ahí, accesible. Ahora no. Ahora tenemos esa misma información, la tenemos en la nube. Nadie sabe qué es la nube. Yo no lo sé qué es la nube. Y no sé quién puede acceder ahí y no sé qué cosas pueden creer de mi información. Es que de la información que yo tengo ni siquiera sé qué es lo que otro puede creer. Es que, si no, yo no soy interesante, ¿no? ¿Qué van a querer de mí? Entonces, sí, claro, ha cambiado mucho porque ha cambiado mucho la tecnología y ha cambiado mucho el mundo. Es decir, no estamos en el mundo de hace 10 años, no estamos en el mundo de hace 20. Entonces, todo esto es legislación que va saliendo nueva y además la legislación, pues, en cada país se va desarrollando de una forma diferente. Entonces, es importante el tener esto controlado y, como tú decías, ¿no? El poder mapear. Es decir, bueno, si yo cumplo con la 27, de alguna forma me estoy asegurando el cumplimiento en los países donde, o de la legislación de los países que a mí me interesan. Y una de las cosas que vas a tener que analizar es tu contexto. ¿Cuál es tu contexto? Pues mi contexto es que trabajo con Tailandia, que trabajo con Gran Bretaña o que trabajo solamente en la Unión Europea. Y a partir de ahí, a partir de ese contexto, extraigo mis conclusiones para ver qué es lo que tengo que cumplir y qué es lo que no y cómo lo controlo y cómo no. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en el sector turístico siempre se habla de que nosotros actuamos muchísimo en Caribe y poca cosa más, y eso no es cierto. Y de hecho, bueno, ya me lo he comentado antes, es decir, han tenido o tienen clientes en Canadá, Estados Unidos y tal, y eso no es Caribe. Es decir, la legislación, por ejemplo, en protección de datos de Caribe, evidentemente cumpliendo la GDPR estás bastante por encima, por no decir muy por encima de lo que son sus requisitos, que luego tendrán unos requisitos jurídicos en cuanto a cláusulas, etcétera, etcétera. Pero cuando estás entrando en territorio canadiense o norteamericano, la cosa se complica bastante. Y creo que Jaume tiene experiencia en eso, vamos. Y en el asiático. Sí. Nosotros ya hemos empezado a abrir mercado hace unos años en toda la área, digamos, de la distribución en China, la India, en aquella zona del mundo. Y de momento lo llevan bastante bien porque suelen ser grandes consolidadores que ya tienen pues unos contratos de NDA pues bastante estandarizados, ¿no? Pero evidentemente allí, si entrásemos un poco más en detalle, pues es más complejo. Ni que decir tiene que sacar el carnet y decir, oye, tengo ISO 27001, pues lógicamente hace mucho más fácil según qué firma de según qué acuerdos para poder ni siquiera integrar dos sistemas, que al final son los que se hablan y por dónde pasa una información, lo que decía antes Juanjo, yo no sé ni quién la tiene, ni qué están leyendo, ni qué están haciendo conmigo. Y eso es lo que primero que nosotros tenemos que poder justificar. Esta es la información que tengo, dónde la tengo y qué hago con ella, ¿no? Pero sí, evidentemente, tener normativas internacionales te ayuda mucho, acorta mucho los planes de implantación y sobre todo los planes de negocio. Es decir, si tienes que entrar en un país donde no tienes integración, por ejemplo, pues tener una ISO te ayuda.
Y ahí entonces también se puede ver en términos de retorno, ¿no? La inversión que pueda tener el tener o no tener este tipo de certificaciones. Y aparte, a medio plazo, servirán también para ser muchísimo más selectivos. Es decir, hasta ahora, pues es un poco esto es una fiesta en la que pasa una verbena, ¿no? Todo el mundo se integra con todo el mundo porque al final lo que queremos es generar más negocio y cuanto más integración haya entre sistemas, mejor. Esto evidentemente va a cambiar. O sea, las empresas van a ser muchísimo más selectivas, tanto los que están delante del cliente final como los intermediarios de información. Tendremos que ser muchísimo más selectivos y en un futuro no vamos a conectar con todo el mundo. Se van a exigir pues notas de corte, ¿no? que vendrán dadas precisamente por la capacidad de cumplimiento de según qué normas de seguridad. De otra forma, pues no vamos a conectar con todo el mundo. Ya se ha empezado a aplicar en algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que conocemos que empiezan a ser de una forma u otra pues mucho más exigentes en con quién se conectan, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista porque, evidentemente, a medio plazo, quien no esté preparado, pues probablemente se va a quedar fuera de la fiesta. Y ya para acabar, hago una última reflexión y también en este caso, Jaume, y también la perspectiva de Juanjo puede ser muy, muy interesante ver cómo funcionan los clientes, ¿no? Pero, a ver, habremos claro, es decir, España es número 1 en improvisar. Es decir, no somos lo que se dice gente sistemática, ¿vale? Entonces, vamos cambiando, eso es cierto. Está cambiando la forma de actuar. Pero justamente una de las cuestiones que más nos cuesta hacer entender a las empresas es lo que comentamos antes de la gestión de los riesgos, ¿no? Es decir, ese análisis de los riesgos. Y cuesta porque, claro, primero porque es un ejercicio de autocrítica y de desnudarte, digamos, de todos los problemas que tienes, precisamente para poder poner controles sobre eso y para gestionarlo. Es decir, no tiene por qué ser solamente poner controles. ¿Veis que se ha avanzado un poquito también en esto? Porque, a ver, sí, sigo pensando que cuesta un poco la parte de gestión de riesgos. Esto es como mucho más, como más británico o del norte de Europa, ¿no? Esa previsión, ¿no? Oye, yo, pues, al carecer de esto o no tener un proceso o no tener un manual que me permita tener sistematizado algo, pues bueno, al final estás abocado a una improvisación que en ciertos momentos ya puedes correr, ya puedes darle a la cabeza que no vas a poder solventar, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, yo el tema de gestión de riesgos, es verdad que en una mentalidad más latina de la forma de hacer negocios, pues hay un riesgo, vale, lo asumimos, ¿no? Ya, si eso, cuando pase ya le ponemos solución, ¿no? Pero es cierto que cuando tú implantas un sistema de este tipo, pues estás obligado, sí o no, a hacer estos planteamientos un poco más serios, ¿no? Es decir, la capacidad de improvisación es buena. De hecho, ha sido magnífica hace solo 14 meses, ¿no? Nos tuvimos capacidad de improvisar, tirar todo para abajo y volver a plantearnos qué funciona y qué no funciona, pues pudimos dar respuesta antes a otras que intentaron aplicar el manual, donde no había un manual específico para salir del embrollo en el que nos ha metido el puñetero virus, ¿no? Dicho esto, es cierto que es lo que más cuesta. Es cierto que el análisis de riesgos es una parte de cualquier certificación que es la más compleja porque es donde te sacan los colores, ¿no? Y muchas veces no es porque te saquen los colores porque ves que estás haciendo algo mal y no te habías dado cuenta. Es porque el ponerle solución implica grandes cambios. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y muchas veces grandes cambios implican cambios de estrategia y cambios de estrategia implican cambios incluso hasta de modelos de negocio. Y a esta profundidad tenemos que verlo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento dices, yo no tengo ni capacidad económica ni estructural para poder afrontar cambios de ese tipo, con lo cual, oye, por ese riesgo sabes que, y así eso, lo asumimos o no, mira, no lo tenemos en cuenta. ¿Qué te enseña la ISO 27001? Bueno, que poco a poco vas incrementando, pues ves la necesidad de hacer un buen análisis de riesgos, ¿no? Con lo cual, el margen de improvisación queda más limitado, que yo creo que tiene que ser así. Pero no del todo, porque no olvidemos que las empresas americanas, que no son nada dadas a la improvisación y que tienen evidentemente análisis de riesgo hasta para todo, hasta cuando crean un modelo de negocio nuevo y hacen análisis de riesgo sin saber qué coño van a vender. Si van a buscar la gente en Sudamérica, ¿no? Latinoamericanos, para que desarrollen las ideas brillantes, ¿no? Entonces, yo creo que en pequeñas dosis esa improvisación pues tiene que estar siempre ahí la idea, pero lógicamente pues
hemos de invertir en la aplicación de norma, ya lo digo, pero el análisis de riesgos es la parte quizás más compleja de toda, porque si la haces mal, pues lógicamente pues todo lo que vas a implantar después pues no será tan efectivo. No quiere decir que esté mal, pero evidentemente no tendrá la efectividad que necesitas, ¿no? Y eso es complicado. Eso es aprendizaje de empresa que tarda años, ¿no? O sea, nosotros llevamos ya esos 8 años y creo que ahora mismo estamos en disposición de empezar a hacer un análisis de riesgo más o menos serios. Y saber que si ponemos pues un punto de control o que eso tiene que arreglarse de esa forma, la empresa va a tener la capacidad de aplicar fijar ese riesgo, ¿no? Cosa que antes pues no podías preverlo, ¿no? Con lo cual pues, preferías obviarlo. Ese es el gran aprendizaje al final de la implantación de ese tipo de normas. Son manuales que al final te sirven, ¿no? Y te sirven mucho. Pero se ve el impacto realmente a unos años vista. ¿Tú, Juanjo, cómo lo ves por parte de tus clientes? A ver, yo creo que la improvisación, como estaba comentando Jaume, creo que es esencial, es importantísimo. Es decir, es importante saber improvisar. Y es importante que dentro de nuestra norma, dentro de lo que hemos encasillado, nos hemos metido aquí porque hemos querido y estamos dentro de esta norma y estamos, que siempre nos estemos replanteando qué cosas deben de cambiar. ¿Vale? Porque si no, corremos el riesgo contrario, ¿no? Es decir, vale, ya no improvisamos nada, pero es que tampoco hacemos nada nuevo. Entonces, nos quedamos en el pasado. Es cierto que la sociedad española y la industria española ha cambiado mucho. Yo llevo dedicando muchos años y antes era improvisación 90%, norma 10%, y ahora pues, empieza a ser un poco al revés, que a lo mejor es lo ideal, ¿no? Que sea un 90-10 y ese 10 para la improvisación. Pero no una improvisación de se me acaba de ocurrir esto, no. Si me ocurre esto, lo medito, veo sus riesgos y actúo. Y un poco, es una improvisación, pero no deprisa y corriendo, sino una improvisación meditada. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ha cambiado bastante, ¿eh? Ha cambiado bastante. Obviamente no ni todos los sectores ni todas las empresas, pero sí que, bueno, pues hasta ahora lo que hablamos, ¿no? De lo de la improvisación, que no es que se vea como algo negativo. De hecho, muchas empresas, digamos, de corte más estricto, ¿no? Más implantado, más recto, lo que comenta Jaume, es decir, y es así, hace años que sucede que es que contrata a personal, pues en el norte de Europa se contratan directivos españoles precisamente por esa capacidad de que cuando nos salimos del camino, pues tener una capacidad de respuesta, ¿no? Inmediata, ¿no? Y tener la imaginación y la posibilidad de hacer los cambios, ¿no? En el momento. Pero sí que es verdad que, bueno, con lo que comentaba con el tema de los análisis de riesgos, y además creo que lo sabes perfectamente, Juanjo, y es que si yo hago un análisis ahora y lo vuelvo a hacer la semana que viene, no sale igual. Porque es que la realidad va mutando, va cambiando, y mañana puede pasar algo, ¿no? Y yo creo que eso también es el ejercicio, ¿no? Digamos, de autoanálisis de la empresa más que de los riesgos que pueda tener tecnológicos, sino de autoanálisis de cómo estoy funcionando, ¿verdad? O al menos es lo que veo en las empresas. Pues yo creo que ha sido fantástico. Vamos, ha sido súper, al menos yo he aprendido muchísimo por parte vuestra. Y bueno, ya que no hay todavía ninguna pregunta más por parte de los asistentes, yo creo que ya podemos dar por finalizada la mesa redonda. Y de nuevo agradecer muchísimo vuestra participación. Es un auténtico honor teneros en esa mesa redonda. Y bueno, espero pues en el futuro volver a hacer otra, a ver cómo estamos, en qué situación estamos respecto a todo esto. Así que muchísimas gracias. Pues nada, lo mismo. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias a todos, un saludo. Gracias. Buenos días. Os esperamos en el próximo webinar.